Gracias a Dios hoy, en este día, en esta hermosa mañana. Amaneció muy fresca, ¿verdad? ¿O no? Es que es de hoy, por eso está fresca. ¿Por qué no voltea con su hermano y lo saluda y le dice, qué bueno que estás aquí, qué bendición tenerte aquí en la casa del Señor y ser agradecidos? Es más, ¿por qué no te pones de pie y le das un abrazo? Ponte de pie y dale un buen abrazo. Bueno, pues quizás algunos no puedan venir el miércoles, pero que pasen una Navidad hermosa en compañía de los suyos. Acuérdense que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Siempre, siempre. Siempre debemos de tener esa disposición de ser amables para con todos. Bueno, pues ya pueden sentarse y los adolescentes pueden pasar a su grupo, los adolescentes. Y estamos muy contentos porque es tiempo de reunirnos con amigos, con familiares que no vemos de tiempo y bueno, en estas fiestas hay una muy buena oportunidad de compartir el Evangelio como les hemos dicho y mi hermano, usted siempre muestre su sonrisa colgate, no le hace que se cepille los dientes con crez. ¿Eh? Dele siempre gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo. Y hoy tenemos un invitado especial para nosotros, un hermano, un amigo de muchos años, de mucho tiempo y que el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha tomado juntos en esta nueva etapa de nuestras vidas. Siempre siendo agradecidos con Dios. De repente no sabemos por qué las circunstancias, las pruebas, pero el Señor nos ha mostrado toda su misericordia, toda su gracia y nos ha llevado por sendas de justicia por amor a su nombre. No ha sido de parte de nosotros absolutamente nada el caminar conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su voluntad Él nos ha guiado y juntos nos tomó. A Él le tocó primero enfrentar las situaciones difíciles, pruebas en la vida, bueno, pues a nosotros también, pero sabemos que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. ¿Y ustedes aman al Señor? Pues van a ser probados también. Así que aguántese, mi hermano, esperen su misericordia, en su gracia. Y mi hermano es Héctor Ursúa, al cual lo invito acá adelante a pasar. Nos conocimos ahí pues afuera. Él tenía de ahí en la congregación en Casa de Oración Centro su stand de Casa de Oración Radio y nosotros escuchábamos la W, ¿verdad? La DK y luego en una ocasión llegamos a Casa de Oración y de repente mi hermano empieza a darnos anuncios y dice Tere, ¿hoy es el del radio? Y sí, era el del radio, pero ahora es del Señor. Mi hermano Héctor. Gracias, Ricardo. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Pues qué alegría estar aquí, la verdad es que es un regalo de parte del Señor el poder estar entre ustedes, el poder estar con mi hermano Ricardo. Venimos de Culiacán, en teoría a otras cosas, y el Señor nos ha dado el gozo de estar aquí entre ustedes en esta mañana. Es un gozo muy grande para nuestros corazones el poder estar aquí, mi esposa, mi hijo Cristian. Yo creo que algunos de ustedes lo conocían que estaba bien chiquito y ahora está bien grande, y ahora traemos a nuestra hija pequeñita de 10 meses, Daniela, que el Señor nos ha bendecido. Nos estábamos acordando que hace año y medio estábamos por aquí cuando después de un evento que tuvimos el gusto de estar juntos, y en este lugar recibimos la confirmación de que Danielita venía, de que estaba mi esposa Janet esperando bebé, y ahora es un gozo volver aquí en unas circunstancias tan distintas. Como decía mi amado hermano Ricardo, pues después de haber pasado por algunas pruebas,
que ciertamente el Señor tenía en su soberanía para hacernos pasar a través de ellas y para darnos a través de ese tránsito, de ese paso, pues una nueva etapa, como también Ricardo decía, en cuanto al entendimiento de su palabra, de su voluntad, y en cuanto a la vida congregacional, en cuanto a la vida de iglesia. Y desde hace un año estamos allá en Culiacán, ya con el nombre de Senda de Gracia, una iglesia cristiana en la que pues estamos sencillamente acudiendo a las Escrituras, tratando de comer y de beber de ellas, de aprender cada día más, de no dar por sentado que lo sabemos todo, sino de entender por medio de la palabra que entre más recibimos, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta por saber y por conocer y por vivir. Y bueno, ahora que nos toca venir acá y ya bajo esta nueva etapa en esta iglesia, bajo el nombre de Dios de Gracia, pues bueno, sencillamente damos muchas gracias a Dios porque Él en su soberanía, conforme a su voluntad, conforme a su perfecto decreto, Él ha ordenado todas las cosas y nos ha reunido aquí en su nombre. Por lo cual quisiera que empezáramos dando gracias, si ustedes me acompañan. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. En verdad, tus planes son asombrosos, Señor. En verdad, es maravilloso contemplar, Señor, cómo tú tienes el absoluto y perpetuo control de todas las cosas, Señor. Cómo nada escapa a tu mano, Señor. Y así, Señor, como esa inmensidad de las estrellas, tú las conoces a todas y las llamas por su nombre, Señor. Así también has conocido a los que te temen desde tiempos que nosotros no nos es dado ni contar, Señor. Desde antes de los tiempos, en tu inmensidad y en tu eternidad, Señor, tú tuviste memoria de nosotros, Padre. Y nos apartaste para ti, Señor. Y nos guardaste, Señor, conforme a tu propósito, para hacerte un pueblo, para hacerte hijos e hijas, Señor, conforme a tus muchas misericordias. Cuando se manifestó tu amor, Señor, y tu bondad para con nosotros, ciertamente nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Señor, sino por tu misericordia y solo por tu misericordia, Señor. Y entonces nos diste una vida nueva, Señor. Nos hiciste pasar de muerte a vida, porque así te plació, Señor. Te damos gracias que en esta mañana podemos tener ese gozo de poder contemplar esta verdad y poder gozarnos en ti, Señor. El poder hallarnos delante de ti, Señor, como carentes y desnudos, necesitados de todo, Señor, como quien no puede hacer nada si no es porque está en ti, Señor. Así es como nos encontramos en esta mañana, en este momento, Señor, en este momento especial que tú nos has concedido vivir, Señor, y en el cual sencillamente nos gozamos en tus misericordias, Señor, en tus decretos que son inalterables, Señor, en tu voluntad que es perfecta y se cumple siempre, Señor, y que no está sujeta a nosotros, sino que solo está sujeta a tu deseo, Señor. Tu alma deseó e hizo, Señor. Te damos gracias. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por esta congregación que lleva sencillamente tu nombre, Señor, con todo gozo, pero también con toda humildad, porque aquí todo se trata de ti, Señor, del Dios de gracia. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas, Señor, a los cuales tú has estado despertando en el entendimiento para reconocerte a ti por encima de todo, Señor, para no pretender tener ninguno de nosotros algún mérito, Señor, ni aún el de entender estas cosas, porque todo proviene de ti, Señor. Tú nos has dado la vida y el entendimiento y la fe y la comprensión de tu palabra, Señor, y la sigues construyendo día con día, Señor. Estamos hoy aquí como quien realmente necesita aprenderlo todo, Señor, pero dependientes de ti, Señor, que eres quien nos da todo, en todo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por nuestros hermanos Ricardo y Tere, Señor. Gracias por la ayuda que le das a Ricardo y su esposa. Gracias por su familia, por sus hijos y por esta congregación, Señor, que tú estás haciendo sólida, Señor. Gracias, Padre, porque tú te estás manifestando gloriosamente otra vez, Señor, en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien.
Gracias a Dios por esto. Yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios. Siempre tiene tantas cosas el Señor que decirnos a través de ella. Es una fuente inagotable de la verdad. Y si me acompañan, pues vamos al Evangelio de Mateo. Quisiera que empezáramos por allí. En Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo capítulo 2, versículo 13. Y esta mañana rogamos al Señor que nos dirija conforme a su palabra. Bueno, y en Mateo los primeros versículos, el primer capítulo, el segundo, como ustedes lo habrán leído, lo podrán notar, habla pues de la genealogía de Jesucristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, y también de la visita de los magos. ¿Sí? Y en estos días estamos pues recordando ese suceso. El mundo en general, aunque no se lo propone en sí, pero de alguna manera, ¿verdad?, recuerda que nació el Salvador, que nació Jesús, que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a morar entre nosotros, que Dios quiso quebrantar a su Hijo, sujetándole a padecimiento, y entonces para eso le envió a vivir entre nosotros, para que diera su vida por nosotros, en rescate por muchos, por los pecadores. Y después de que podemos contemplar extasiados todas estas escenas hermosas, sin duda, y que tienen un propósito por el cual fueron escritas en los evangelios, nos encontramos después de la visita de los magos con esta parte que quizás pues no es la parte que uno esperaría escuchar o estudiar en estos días en que estamos más bien recordando el nacimiento y el niño y el pesebre y los ángeles y los pastores y los magos. Vamos a ver aquí el inicio del caminar, del peregrinar de nuestro amado Salvador en la tierra. Después de que todos estos acontecimientos que recordamos en esas fechas sucedieron, viene esto que leemos aquí en Mateo capítulo 2, versículo 13, y que nos da pues rumbo para lo que vamos a aprender esta mañana o a recordar esta mañana. Dice ahí: después que partieron ellos, esto es los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y hasta ahí nos vamos a quedar en esta revisión que vamos a hacer en esta mañana. Insisto, no es lo que las personas quisieran oír en medio de una festividad como la Navidad. Sin embargo, es aquí el principio de la vida activa de nuestro amado Salvador. En principio, toda la historia del nacimiento y la adoración que recibió y cómo fue él recibido, digamos, en el mundo por unos cuantos, y cómo él vino y no había lugar donde naciera. Vino a nacer en este mundo pues con toda su maldad, ¿verdad? Con toda la maldad del mundo, en toda su suciedad del mundo, a ese mundo sucio y perverso, a ese mundo irrumpió la luz. El perfecto venía a lo imperfecto. Y él lo vemos allí maravillados como un niño. Lo vemos recibiendo la adoración, la gloria de vida a su nombre. Pero después vemos estos primeros pasos. Después de que han venido estos magos, se entiende que habrían pasado quizás hasta unos 2 años de que Jesús había nacido, viene este primer acontecimiento. Lo primero que le toca a nuestro Señor Jesús
vivir durante los tiempos en que cobra apenas el ser humano pues la conciencia, ¿verdad? Cuando los seres humanos vamos entendiendo de qué se trata la vida, ¿verdad? Después de que pasan estos primeros años en los que nuestro Señor pues era un bebé, el creador del mundo manifestado en un bebé, que sin duda eso es un acontecimiento glorioso, pero vienen estos acontecimientos. José tiene que recibir esta instrucción de huir a Egipto, viene esta persecución. O sea, lo primero que vemos vivir a nuestro Señor Jesús es persecución. Lo primero que le vemos allí en sus primeros pasos, ¿verdad? En estos pasos en los cuales todavía ha de ser llevado en este crecimiento, en estatura y en gracia que dice la Escritura que tenía nuestro Señor, fue ser llevado lejos para ser puesto a salvo, porque por supuesto no había llegado su hora, faltarían unos 30 años todavía para que viniera la hora en que Él tendría que dar su vida. La agenda de Dios en su soberanía, que es perfecta, todavía tenía mucho que cumplirse en los siguientes años, y entonces es recibida esta instrucción. Este ángel del Señor viene a José, o habla a José y le dice: llévate al niño, llévatelo a Egipto. Justamente después de estos acontecimientos tan hermosos que se relatan en Mateo, en Juan, en Lucas, encontramos este asunto. Encontramos que se tenía que cumplir lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y Egipto es una tierra a la cual ha ido sencillamente por la voluntad de Dios a ser llevado nuestro amado Señor a causa de esta persecución. Uno no esperaría que cuando llega tan grande bien al mundo, cuando llega el Mesías esperado, el Salvador de los hombres, aquel en el cual todo aquel que en él confía puede ser salvo, venga sobre él tanta persecución, tanta oposición, tanta manifestación de odio, y aún muchos, como vemos ahí, muchos niños de estos menores de 2 años murieron a causa de que Herodes pues quería para no fallar, pues acabar con todos aquellos menores, para que entre ellos, por supuesto, pues no estuviera Jesús. Sin embargo, vemos también la mano poderosa del Dios y Padre nuestro, que sin duda habría de cumplir el perfecto propósito que tenía al enviar a su Hijo a vivir entre nosotros. Esto que vemos a nuestro Señor vivir, sus primeras vivencias relacionadas con un exilio, con la persecución, sus primeras vivencias relacionadas con el odio de las gentes, con el repudio de los demás, con la animadversión, con el rechazo, son rasgos que caracterizaron y siguen caracterizando, por supuesto, a nuestro Señor Jesús, y por supuesto, tal como Él lo dijo, también a quienes hemos sido por su gracia hechos sus hijos y sus discípulos. Esta oposición, esta persecución no es cosa rara, no es cosa ajena a nuestra vida, por lo cual podemos encontrar a lo largo de las Escrituras ampliamente como quienes siguieron al Señor, como quienes creyeron en Él, como quienes le sirvieron, padecieron estas cosas. Ciertamente, nosotros en la actualidad, y más en tiempos como estos en los cuales todo el mundo está buscando su bienestar, su comodidad, su regocijo, su entretenimiento, la verdad es que pocos quizás se detienen a pensar que nuestra vida cristiana, esta carrera que dijo Pablo que tenemos por delante, es en realidad una carrera difícil, un caminar como el del Señor Jesús, en el cual enfrentamos, a causa de nuestra fe, a causa de nuestras convicciones en Él, a causa de lo que Él nos ha conducido a creer, a causa del regalo de la fe que hemos recibido de Él, nosotros también seremos igualmente pasados por estas circunstancias. Quizás para muchos de nosotros quedaron atrás, y ya ahora lo hemos podido comprobar y palpar, aquellos tiempos en los que alguien nos preguntaba: ¿cómo estás, hermano? Y tú respondías: pura victoria, mi hermano. Firmes y adelante, huestes de la fe.
Pura victoria. Estamos bendecidos, prosperados y en victoria, decíamos. No sé cuántos aquí llegaron a decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando en alguna manera se nos decía o se nos conducía a una confianza y a una fe solo para las cosas de este mundo. Con el tiempo hemos tenido que aprender, a causa de la buena voluntad de Dios que nos enseña, que si esperamos en Dios solamente para las cosas de este mundo, somos los más dignos de lástima y de conmiseración que hay. Que en realidad nosotros somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo y que no estamos llamados a afirmarnos en este mundo, a que nuestra vida se haga firme en este mundo, sino a negarnos a nosotros mismos y a que entonces se cumplan todas estas cosas que ciertamente nos hacen identificarnos con aquel de quien somos hijos y discípulos. Es decir, la oposición, la persecución y aún muchos de nuestros hermanos y quizás nosotros tengamos que pasar aún por ahí, aún ser llevados a la muerte. Lejos pues aquellos tiempos de la pura victoria. Lejos pues aquellos tiempos en los cuales quizás muchos de nosotros pensábamos que conocer a Jesucristo nos traería como resultado una serie de beneficios materiales, una vida imperturbable, una vida sin contratiempos, sin problemas, sin adversidad, sin enfermedad, sin persecución, sin oposición, sin dolor, sin aflicciones. Este mundo nos ha enseñado, y tenemos que borrarnos esa enseñanza, que nuestra búsqueda debería ser la de una vida así, una vida cómoda. Aún si usted lo nota, llevamos a nuestros hijos a las escuelas o los formamos en las escuelas para que lleguen a ser, decimos nosotros, alguien en la vida, para que tengan algo en este mundo. Y si usted saca cuentas, tendríamos que reconocer que aún nosotros que somos hijos de Dios, destinamos mucho más tiempo, recursos y fuerzas para formar a nuestros hijos para que sean alguien o triunfen o cosechen algo en este mundo, que el tiempo, fuerzas y recursos que dedicamos para que nuestros hijos conozcan al Señor y entonces puedan en verdad aspirar a conocer la verdad y recibir la vida eterna por medio de la fe que Dios les da. Si somos sinceros, estamos todavía como pueblo de Dios, y lo somos, lejos de entender cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas. No vinimos a este mundo, como Jesús tampoco lo hizo, para apacentarnos a nosotros mismos, para demandar bienes y satisfactores para nosotros mismos. Ciertamente el Señor nos los da en su gracia y en su soberanía. Tampoco se trata aquí de ser buscadores de la pobreza y de la aflicción y del conflicto. Pero en realidad nosotros somos en general, y hay que decirlo, tenemos que reconocerlo, por algo tenemos que empezar. Somos un pueblo que ciertamente es de Dios, pero que todavía tiene un pie puesto acá en el mundo. Y bueno, en el mundo estamos, en el mundo vivimos, pero el Señor dijo que nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y este mensaje que se ha dicho tanto y que se ha repetido tanto, pues yo creo que se tiene que seguir repitiendo más porque las evidencias nos muestran que en verdad no estamos tan dispuestos a ser conducidos aún a este tipo de situaciones, de circunstancias de las cuales el Señor dijo que seríamos partícipes con Él. Si a mí me persiguieron, dijo el Señor, a ustedes también nos van a perseguir. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también, felicidades, a ustedes también nos van a aborrecer. Porque el siervo no es mayor que su Señor, pero me encuentro con que como siervos muchas veces, Ricardo, sí pretendemos ser mayores que nuestro Señor. Y entonces nos tomamos la oposición, la persecución, la angustia, a causa de la fe, como cosa extraña. Ciertamente todos pasamos por pruebas en la vida, pero la verdad, seamos sinceros, la mayor parte de las pruebas por las que pasamos en la vida son pruebas en las cuales estamos metidos a causa de muchas cosas que tienen que ver con nuestras malas decisiones. Tenemos que reconocerlo también. De repente decimos, oh, el Señor me ha conducido a tener gran aflicción, y si tú ves, ciertamente Dios está detrás de todo, Él es soberano. Pero ¿cuántos podríamos decir que estamos realmente metidos en aflicción
o en oposición, en odios de los demás, a causa, pues no de que gastamos de más, o de que tratamos mal a alguien, que la regamos, ¿verdad?, en nuestras relaciones con los demás, sino a causa de nuestra fe. ¿Cómo podríamos decir eso? Bueno, pues yo sé que recientemente para algunos esta ha sido una experiencia nueva, una experiencia que no conocían. Nos hemos estado enfrentando como iglesia de Jesucristo y como creyentes en lo particular a este tipo de presión que la verdad, mi estimado Ricardo, pues no es todavía ni con mucho todo aquello a lo cual podríamos quedar por la soberanía de Dios en su plan perfecto expuestos a sufrir por Cristo. Y si aún las pequeñas presiones pueden tanto contra nosotros, esto muestra nuestras debilidades, esto muestra que en verdad somos hombres y mujeres carentes y necesitados de la ayuda de Dios, de la fortaleza que solo en Él puede ser hallada, porque la verdad, pues muchos de ustedes lo habrán sufrido, lo habrán vivido, lo habrán experimentado en carne propia en los tiempos recientes, en los días y meses que están todavía cercanos y frescos en la memoria. Pero en realidad, esto es poca cosa aún si se trata de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, lo cual no parece ser la meta de muchos creyentes, o por lo menos no parece ser algo que los creyentes estarían dispuestos a vivir. Así somos. Creemos de repente que ya nosotros, como somos cristianos, fíjense nomás qué contrariedad, como somos cristianos, pues ya no tendríamos por qué sufrir. ¿Por qué si ya somos cristianos? ¿Por qué si ahora ya no somos pues, lo que éramos antes, verdad? Todo aquello que se decía de nosotros y que era bien cierto y que éramos, y entre nosotros lo que había eran borrachos y adúlteros y pendencieros e impacientes y ladrones y maldicientes y todo eso, ¿verdad que todo eso de ahí nos sacó el Señor? ¿Verdad que todo eso estaba en nuestros corazones ahí arraigado y no había forma de que nosotros lo pudiéramos siquiera entender, mucho menos quitar, y el Señor hizo la obra? Pero ahora el Señor ha hecho esa obra, que en verdad la ha hecho, pretendemos que a causa de que la ha hecho, pues ya no tendríamos por qué pasar por más aflicción y por más sufrimiento. Creemos incluso que como el Señor, dice la Escritura, que ya padeció por nosotros en la cruz, pues entonces ya nosotros no tendríamos por qué padecer, porque Él ya llevó nuestros dolores, porque Él los sufrió ya. Y entonces decimos, a mí me toca la vida cómoda, la vida sencilla, la vida placentera. Y sin embargo nos encontramos con que la realidad, la pura y cruda realidad, nos dice que no. Y que conforme el Señor nos va abriendo esta cabeza dura y a veces medio hueca que tenemos con el entendimiento de su verdad, ese mismo entendimiento que se va formando en nosotros, que Dios va haciendo florecer en nosotros, que se convierten en convicciones cada día más firmes, son causa de odio, son causa de oposición. Aún en tu propia casa seguramente lo podrás haber estado viviendo. El Señor aún dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿verdad? Y bueno, pues muchos de ustedes seguramente los habrán estado viviendo. Pero de repente creemos que todo el mundo nos debe aceptar, que todo el mundo nos debe amar, que la gente debería apreciarnos y valorar nuestros avances. Esto me lo encuentro tan frecuentemente en tantos maridos que están siendo también tratados y formados por Dios, que de repente se desesperan porque dicen, es que mi esposa parece no darse cuenta de todo lo que ha cambiado. Y le preguntas a la esposa y dice, pues ¿en qué ha cambiado? Yo lo sigo viendo igual, sigue dejando la ropa sucia por toda la casa. Y sigue con las mismas cosas que le conocí hace 20 años. Y el hombre siente que ha avanzado tanto y dice, mi esposa no me aprecia. No sé si a ustedes les habrá pasado. Yo creo que a lo mejor esto nada más les pasa a los de Culiacán, quizás sea por ahí. Y a lo mejor le estoy hablando de otro mundo, ¿verdad? De otro universo. Pero en verdad creemos que a causa de esos avances, que ciertamente el Señor va haciéndolos en su tiempo con cada uno de nosotros, la gente debería apreciarnos, aplaudirnos, aceptarnos, amarnos, apreciarnos, valorarnos más, porque somos cristianos. Pero la Biblia, mientras tanto, la Biblia dice que como somos cristianos, sufriremos. Noticia de última hora, por si alguien no se había enterado. Juan capítulo 16 versículo 33 dice esto, dice, estas cosas les he hablado, dice el Señor Jesucristo,
para que en mí tendrán aflicción. A ver, repita conmigo. En el mundo tendrán aflicción. Más fuerte, por favor, díganlo con convicción. No crea que porque lo dice bajito, la aflicción va a ser menos. Y aunque no lo diga, la Biblia lo dice y con eso basta. Pero vamos a repetirlo. En el mundo tendrán aflicción. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Vamos entendiendo. Sobre aviso no hay engaño. En el mundo tendrán aflicción. Pablo, por ejemplo, el apóstol le aconsejó a Timoteo, le dijo, soporta las aflicciones. Y luego Pablo dijo que él mismo era, por así decirlo, la confirmación de que en verdad tendremos esas aflicciones que soportar. Él era, el apóstol Pablo, quienes conocen sus escritos y su vida, entienden que él era una prueba viviente de cómo el amar y el servir a Dios es causa de sinsabores en este mundo. Es causa de dificultad. ¿Sí? Si usted me acompaña a la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a ver, solamente nos vamos a acercar a una pequeña lista de cosas, muchas de las cuales, sin dudarlo, muchos de nosotros no hemos siquiera probado unas pequeñas migajas. Y el Señor, aquí al apóstol Pablo, se las sirvió así en porción doble, tipo sirloin stockade, así, con mucha salsa encima. Estos platos que no se antojan, pero que son parte de la vida de los creyentes. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pregunta el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice. Y aquí vamos a entrar a esta parte. Dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces lo habían azotado a causa del nombre de Cristo. ¿A cuántos los han azotado aquí? Levanten la mano, ¿cuántos han azotado por causa de Cristo? Pues no hay manos, ¿verdad? En azotes sin número. Ya nomás ahí empezando la lista, ya nos quedamos abajo nosotros, ¿verdad? En cárceles más. Levanten las manos los que han estado en la cárcel por causa de Cristo. Puede haberlos, pero aquí parece que en esta mañana, en este respetable público, no hay ninguno. En cárceles más. En peligros de muerte, muchas veces. Levanten la mano, Ricardo. Yo sé que sí. ¿Cuántos han estado en peligro de muerte a causa de...? Ahí puede haber manos levantadas. Pues ahí hay una mano levantada. Su pastor, vea cómo de alguna manera ahí el Señor forma a través de la aflicción aún ministros, siervos que pueden honrarle y dirigir a otros y conducirles a entender que esto también lo pueden vivir. Sigue diciendo, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos dice 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Una vez el apóstol terminó allá con Silas, metido en el calabozo, dice que en el calabozo de más adentro, allá en las mazmorras, en las piernas amarradas, ¿verdad? Sufriendo seguramente calambres terribles, y dice que en medio de esa aflicción y de aquella injusticia que recibían, Pablo y Silas cantaban alabanzas. Y las cantaban, no las cantaban así como que, ay, cansado del camino, sediento. No. Las cantaban tan fuerte que dice que los demás presos los oían. Estaban alabando a Dios en medio de su aflicción. 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado y sobrevivió. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. O sea, con ninguno, ¿verdad? Ni con los del mundo, ni con los, se supone que eran del Señor, ¿verdad? Peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, o sea, ahí que le pone como etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es incontable, podría decir otras cosas. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. De veras que si hubiera vivido en nuestros tiempos, al apóstol Pablo le hubieran podido hacer un capítulo o varios de sobreviví. ¿Verdad? Sobreviví. Usted a lo mejor ha visto ese programa en la televisión, ¿verdad? Que te cuentan cómo pasaron 10 días en la selva, ¿verdad? Y vivieron para contarlo. Y muy pocos le dan gracias a Dios, por cierto, ¿no? Pero fíjese, muchos de esos, de los de sobreviví, viven esos problemas, no todos, pero muchos es a causa de su negligencia, a causa de su soberbia, porque van y se internan al desierto creyéndose los muy poderosos, y la realidad, la pura realidad les demuestra que no pueden ni con su alma, ¿verdad? No pueden ni moverse. Se les quiebra una patita y pues ahí se quedan tirados por 10 días, ¿verdad? Y sobreviven y ni así dan gracias a Dios. Pero mire todo lo que este hombre, el apóstol Pablo, nuestro hermano, nos cuenta aquí. Él nos cuenta que a causa de la fe, no a causa de sus pecados en sí mismos, no porque no fuera un pecador, él dijo que de los pecadores él era el primero, y yo lo acompaño ahí en su dolor, igualmente digo. Pero él fue todo un sobreviviente a causa de su fe. No propiamente de sus malas decisiones, de sus malas acciones, de su fe. ¿Sí? El poder de Dios en Pablo, sin embargo, lo mantuvo de pie. Se mostró el poder del Señor en esas debilidades en las cuales él pues quedaba evidenciado que era débil, así como los del programa, ¿verdad? Queda evidenciado que son súper débiles cuando se enfrentan a la selva solos. Así también en medio de todas estas aflicciones que el apóstol Pablo está describiendo aquí, quedaba evidenciado que, pues que Pablo era pequeño, que Pablo era débil, pero él decía, me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en él. El Señor es fuerte en mí. Es necesario pues que pasemos por estas aflicciones. No pretendamos ser cristianos que ni se despeinan a causa de la fe, ¿verdad? Cristianos que no están dispuestos, como el apóstol Pablo lo estuvo aún, y él lo dijo, a gastarse a sí mismo por amor al Señor y a las almas. Gastarse a sí mismo con tal de proclamar a Cristo. Véanlo, azotado, apedreado, perdido en el mar, perdido en el desierto, atacado por los judíos, atacado por sus hermanos y por los de las otras naciones, y en frío y en desnudez. Todo a causa, sencillamente, de estarse ocupando en lo que tenía que estar ocupado, que es hacer lo que el Señor le mandó. Y recordando con esto, Pablo, como debería ser recordado en nosotros también, pues este peregrinar de nuestro amado Señor Jesús. Ciertamente, cuando le vemos andar entre los judíos, entre los fariseos, entre los saduceos, entre aquellos líderes religiosos, ¿verdad? En todos aquellos opositores de la fe, lo vemos padeciendo esta persecución, pero aún la padeció desde que él comenzó a tener pues esta edad de la conciencia. Estos 2, 3 años en los cuales él ya estaba como hombre sufriendo en su carne los estragos de esta misma oposición. ¿A qué vamos con esto? Vamos sencillamente a recordarnos a nosotros mismos que el Evangelio en sí, el Evangelio es un mensaje peligroso, muy peligroso para todo aquel que anda buscando guardar su propia vida. Sin duda lo es. Esta tarea a la cual nos dedicamos, la tarea que nos encomendó el Señor, todo lo que es nuestra vida en la fe, la adoración a Él, la proclamación de Cristo, el ser luz y sal en esta tierra, ciertamente tiene estos efectos secundarios. Hacer esta tarea, aunque ciertamente nos produce entrañables amigos en la familia de Dios, y hoy me gozo de estar con mi amigo Ricardo, también
es causa de que muchos nos odien e incluso pues también adentro de la propia familia de Dios, porque pues no somos una familia de gente perfecta, sino de gente que está siendo perfeccionada y que muestra de a tiro por viaje y a cada paso sus muchos errores, su inclinación natural del corazón al pecado, los que nos persiguen tanto como nosotros. ¿Y qué pues diremos? Que entonces quisiéramos regresarnos por donde vinimos y decir que estábamos mejor antes. He oído ese tipo de expresiones. No puede haber cosa más insensata que un hombre que dice, me iba mejor cuando no era cristiano. Yo sé que si les pregunto aquí nadie va a decir eso, pero a lo mejor muchos de ustedes lo han pensado o lo han dicho allá afuera, porque aquí adentro decimos puras cosas bien lindas. Aquí todo el mundo parece cristiano consagrado. Pero ¿cuántas veces habrá usted pensado, me iba mejor cuando no era cristiano? Nadie que diga eso está actuando con entendimiento. Y capaz en una de esas lo que pasa es que no lo tiene. Por lo cual habría que revisarse cada uno a sí mismo en su propio corazón si en verdad estamos en el Señor. Pero estar en Cristo es una posición riesgosa para el que está queriendo proteger su vida. Es una posición peligrosa, siempre lo ha sido. Tenemos amigos en la casa y tenemos enemigos también, a veces en la casa y sobre todo, pues todos los de afuera, para los cuales pues que la luz se encienda es toda una amenaza porque no quieren ver sus pecados ahí a la luz de la verdad. Por eso es que el mensaje del evangelio pues sigue siendo rechazado, ¿verdad? Porque la luz vino al mundo, pero pues muchos no quieren que la luz alumbre. Pero nosotros somos llamados a ser luz de Dios. Y eso no les va a gustar a los demás, créame. A todo aquel que anda buscando lo suyo no le va a gustar un mensaje que lo desnuda, que lo confronta con su condición de pecado, como hemos sido confrontados y como debemos seguir sin duda siendo confrontados y seguimos siendo confrontados nosotros con nuestra condición de pecado todos los días, para arrepentirnos también todos los días. Sin embargo, el Señor dijo, bienaventurados serán cuando por mi causa los ofendan, los vituperen, los difamen y los persigan. Bienaventurados serán cuando por mi causa sufran todas estas cosas. ¿Qué estaba haciendo hoy el Señor? Dando por hecho, dando por descontados, y que así iba a ser, que estas cosas sucederían a sus seguidores. Bienaventurados serán cuando por mi causa os vituperen. Si el mundo los aborrece, felicidades otra vez, mi querido Paco. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, les daría premios, les aplaudiría, les diría, muy bien, bien hecho, sigue adelante. Por eso decía Charles Spurgeon, ¿verdad? Que es realmente preocupante cuando el mundo le aplaude a un cristiano y le dice, sigue adelante, continúa tu tarea, cuidado, porque entonces quiere decir que no la estás haciendo. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ustedes no son del mundo, dijo él. Antes yo los elegí del mundo. ¿Quién los eligió? Ya lo entendieron eso, ¿verdad? ¿Sí lo han entendido eso? ¿Quién nos eligió? ¿O nosotros lo elegimos a Él? Él logró. Yo los elegí del mundo y por eso, para todos los que se gozan al entender esta maravillosa verdad de la elección de Dios, como yo los elegí, por eso el mundo los aborrece. Pero el que realmente ha sido elegido no encontrará en esto una causa de huir graciosamente hacia la izquierda, como decía cierto personaje, sino encontrará en esto pues, aún su gozo. Impensable para quien no tiene el entendimiento que Dios da, pero real para todo aquel que conoce la verdad. Acuérdense de la palabra que les he dicho, dijo el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y también
Si alguno les ha oído la palabra que predican, ¿verdad? Y la siguen, pues también, ¿verdad? Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes, dijo. ¿Verdad? Pero todo esto les harán, dijo, todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ay, hermano, dirá alguno, pero ¿por qué? ¿Por qué este afán? ¿Que no, el Señor no habría podido hacerlo de otra manera? ¿Por qué el Señor nos envía, por ejemplo, a predicar el Evangelio si es tan peligroso? ¿Por qué nos dijo vayan por todo el mundo si hay lugares donde ir? Pues ya nos pone en peligro la vida y muchos han tenido que dar sus vidas para ir y llevar el Evangelio. ¿Por qué será? ¿Por qué algunos se extrañan de esto? Porque algunos secretamente, íntimamente o fervientemente y abiertamente, sin querer queriendo, esperamos ser mejor recibidos que Jesús. Esperamos no ser tan despreciados como fue despreciado Jesús. Esperamos ser mejor, esperamos ser bienvenidos en los sitios y en los corazones donde el Señor no ha sido bienvenido. Esperamos que aquellos que quieren seguir en oscuridad nos acepten. Y de repente hasta medio nos hacemos a su modo y nos moldeamos a este mundo y tenemos hasta comunión. Pero ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Entre Cristo y Belial, dice la Escritura. No, el mensaje que llevamos, el Evangelio vivo en nuestras vidas, no solamente en nuestras palabras, sino en nuestras vidas, es un mensaje que a muchos les arderá tanto que tronarán contra nosotros. Y aún a muchos de ustedes, dijo el Señor, los matarán. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que entenderlo, tenemos que empezar a no solamente entenderlo, sino a vivirlo. ¿Sí? Somos del Señor, somos de otro lado, somos del cielo, no somos bienvenidos aquí. No lo somos. Si alguno quiere ser bienvenido aquí, pues ya tendrá su recompensa. Búsquenle y lo encuentra. La verdad es que tampoco es tan difícil ser bienvenido en el mundo. Es más fácil. Es cuestión de amoldarse a todo lo que este mundo ofrece. Es cuestión de seguir las mismas cosas que este mundo sigue, tener los mismos objetivos, las mismas metas de vida. Si alguno quiere vivir así, pues bien puede, ¿eh? Pero el Señor tiene una obra poderosa en los corazones de los suyos, por los cuales los suyos, aunque todavía a causa de este cuerpo de carne en el cual vivimos, de repente se siente atraído para allá, sabe que su ciudadanía está acá, en los cielos. Y mientras vivimos esa lucha está ahí. Ciertamente hay muchas cosas en este mundo que se ha embellecido, que nos atraen. Pero le recuerdo, mi amado hermano, que este mundo no es sino aquel lugar inhóspito, lleno de cardos y espinos, al cual el hombre fue echado de la presencia de Dios a causa de su pecado. Claro, el mundo se ha embellecido mucho. Ya no se parece a aquel lugar al este de Edén, ¿verdad? Ya no se parece tanto porque pues ahora tenemos lugares muy bonitos y espaciosos y hemos combatido el polvo por el que los antiguos andaban y ahora tenemos pues todos pisos limpiecitos por todas partes, ¿verdad? Y nos desplazamos de un lugar a otro con toda facilidad y tenemos acceso a tal cúmulo de cosas de este mundo como que ninguna otra generación antes que la nuestra tuvo acceso, y son cosas que atraen de alguna manera esa tendencia natural de la carne a satisfacerse en eso. Pero este mundo sigue siendo aquel lugar al cual el hombre fue echado de la presencia de Dios y solo estamos de regreso caminando hacia Edén, hacia el lugar de la perpetua comunión con Dios a causa de Cristo. Pero en ese caminar, ciertamente, todos estos riesgos, todos estos peligros están necesariamente incluidos. Nos sorprende, sin embargo, la Biblia es clara cuando nos dice a través del apóstol Pedro: amados,
No se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. Ay, Señor, ¿qué es esto tan raro? Sino gócense. Esto rebasa el entendimiento humano. Por esto es para aquel cuyo entendimiento ha sido renovado en verdad. Gócense en estas aflicciones. Gócense en este tiempo de la prueba que les ha sobrevenido. Gócense. Regocíjense. Es una indicación contra natura, contra lo natural, contra lo que el hombre naturalmente encuentra como digno de producirle gozo. Sí, porque nosotros tenemos una naturaleza nueva y mejor, en la cual sí es posible gozarse en las aflicciones. El ejemplo es Cristo. Dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz. Por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué no nos está a nosotros también anunciado y asegurado para los que son de Cristo un gozo perpetuo en la presencia de Dios por toda la eternidad? ¿Qué acaso ese gozo que nos aguarda, esa herencia que no nos será quitada, no es suficiente causa de gozo como para decir, en verdad, prefiero gloriarme en mis debilidades? ¿No será suficiente como para gozarnos de este fuego de la prueba que nos ha sobrevenido? No es cosa extraña que nos acontezca, dice la Escritura. Gócense. ¿Por qué? ¿Por qué gócense? Porque son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Para que también en la revelación de su gloria, dice la Escritura, ustedes también se gocen con gran alegría. Si sufrimos con Él, entonces nos gozaremos con Él para siempre. Es una ecuación que es así y no puede ser de otra manera. ¿Sí? Solamente es así. A nosotros, dice la Escritura también en Filipenses, fíjese lo que es la dádiva de Dios, que es vida eterna ciertamente, pero esta dádiva incluye esto. En Filipenses dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Les es concedido. Es una concesión, es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios. Insisto, esto le funde los fusibles al pensamiento meramente humano. ¿Cómo que el regalo de padecer? ¿Sí? Es el mismo que recibió Cristo. Es un regalo este padecimiento porque nos habla de una sola cosa, de que somos de Él. Preocúpate cuando en tu vida en verdad no se manifieste ninguna clase de padecimientos, ¿verdad? Ni de sufrimientos. Esta aspiración que el mundo tiene de vivir sin sufrimiento y que muchos consiguen en alguna medida, porque la verdad es que el sufrimiento es común al género humano. Pero quienes mejor viven, digamos, con menos contratiempos, con menos sobresaltos, con menos dificultades, con menos aflicciones, también es mucho menos probable que se trate de gente que es de Cristo. Ahí verás. ¿Quieres una vida así, apacible, cómoda, entretenida? Pues la verdad es que tenemos que luchar con nuestros corazones. El pastor John Piper decía, oye, imagínate que vas a la eternidad. Y allá en la eternidad te encuentras con que la eternidad es una suposición, por supuesto, no es la palabra. Que la eternidad no es lo que te imaginabas, sino que te cuentan que la eternidad es un lugar donde vas a tener cable, teléfono e internet 24 horas a máxima velocidad. Toda la comida y la bebida que siempre te ha gustado y que has deseado y en abundantes cantidades y sin tener que trabajar 25 horas diarias por ella. Y sin los problemas de relación que hay entre las personas, o sea, ya no va a haber este tipo de relaciones, vas a tener una casa bien bonita, alfombrada, ¿verdad? Con un patio enorme, alberca, ¿verdad? Jacuzzi, pantalla plana de 300 pulgadas, con todos los canales que has deseado ver en tu vida, con todas las repeticiones del Chavo. No, esas no. Pero no está Cristo ahí. ¿Qué dices? ¿Le entras? ¿Te gustaría? Y entonces empiezan a patinar algunos mecanismos ahí de nuestros cerebros.
Pues si esas son las cosas a las cuales el mundo le ha concedido el más alto valor. Y pues estamos pisando este mundo y este mundo pues sigue siendo ahí embellecido. Pero ¿qué dices? No te lo voy a preguntar para que me lo respondas aquí, porque la verdad es que si lo preguntamos aquí todo el mundo va a decir, no, yo prefiero a Cristo. Pero cada uno podría responderse sinceramente a sí mismo, porque no te puedes engañar a ti mismo ni al Señor, si la verdad te conformarías con un destino eterno de esa clase, de esas características. Te lo dejo nomás de tarea. Pero la Escritura, a los que son suyos, les manifiesta claramente que ya no son de aquí. Que ninguna de las cosas que se gozan aquí son comparables con lo que viene. Pero del mismo modo que ninguna de las aflicciones que se sufren aquí son comparables con la gloria que ha de venir y que en nosotros ha de manifestarse en la vida eterna. Si tú te conformas con las amenidades y entretenimientos y comodidades de apeso que este mundo ofrece y preferirías aferrarte a ellas en lugar que a Cristo, no sabes lo que estás diciendo. Y nuestros pensamientos bien tienen que ser corregidos. Tenemos que perseverar, por tanto, en las cosas espirituales, porque la verdad es que perseverar en las cosas de este mundo es de lo más sencillo. Basta con salir a la calle, con encender la tele, con subirse a un camión y oír lo que ahí se viene hablando o escuchando o cantando. Es mucho más fácil que nuestros corazones pudieran quedar ahí de repente cautivos, no presos, porque el Señor nos ha pasado ya a la libertad, pero sí de repente nos cautiva en alguna medida, en alguna forma, y empezamos a patinar, empezamos a desear lo de este mundo y a aborrecer pues todo este tratamiento necesario que de parte del Señor tenemos también en cuanto a identificarnos con los padecimientos de Cristo. Pero nosotros somos del Señor. Nosotros somos del Señor. En verdad, nosotros tenemos que acordarnos, como dice la Escritura, de Jesucristo. Así lo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual, dijo el apóstol, sufro penalidades, hasta prisiones, como si fuera yo un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dijo él, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Te invito a que oremos. Te invito a que reflexionemos, a que meditemos en esta mañana, a que hagamos una revisión de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones y de nuestra vida en el Señor, si en verdad es esta clase de vida, la vida que el Señor dijo que tendríamos necesariamente que vivir. Si en verdad nosotros estamos dispuestos, o aún si hemos sido pasados en alguna manera por los peligros propios de aquel que es de Cristo. Y si no lo hemos sido, estemos dispuestos a hacerlo. Acompáñame a orar, por favor. Vamos a tomarnos un tiempo para esto. Señor, tu palabra dice que era necesario que el Cristo padeciera todas las cosas que padeció y para entonces, después de esto, entrar en su gloria. Era necesario el padecimiento, Señor. Y así como fue necesario la aflicción de tu Hijo, luego de la cual Él fue exaltado hasta lo sumo. Oh Padre, así también entendemos, Señor, por tu palabra, que es necesario que con muchos padecimientos, que con muchas aflicciones entremos en el reino, Señor. En verdad, Señor, las aflicciones que hemos padecido son aún
la mayor parte de las veces muy sencillas, muy, muy pálidas, muy tímidas, Señor, muy, muy humildes, muy pequeñas, Señor, comparadas esas aflicciones con las aflicciones de otros. Desde aquel día en que Dios habló por medio de Héctor en un congreso, y él no se limitó, sino que Dios abrió sus labios para hacerlo, y yo vi su corazón así angustiado, y me acerqué a él y le dije: Héctor, no solamente eres mi hermano, eres mi amigo. Y ese día yo siento que el Señor nos unió aún más, sabiendo que es la obra de Dios en nuestra vida, y yo quisiera que oráramos por él y por su esposa, sabiendo que va a obrar aún más allá en nuestras vidas, y que Dios nos va a guiar a cada uno de nosotros para hacer su voluntad. Ponte de pie y pon tus manos sobre tu hermano que está al lado, y vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias te damos hoy en esta tarde, bendito Señor. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Agradecemos tanto, Señor, que tú nos has tomado para ti, que estamos ahora disponibles también para ti. Te doy gracias, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que sigas usando a mi hermano Héctor y a su esposa, que los guíes cada día de su vida, que guardes a sus hijos, que ellos sepan, Padre Santo, que estamos juntos, que estamos unidos, que la iglesia en Culiacán, Senda de Gracia, y ahora aquí, este lugar, Dios de gracia, son para alabar a ti, para hablar de tu palabra. Llénalos más y más de tu presencia, al igual que a nosotros. Esto es una hermandad en Cristo Jesús, que juntos alabemos y bendigamos tu santo nombre. En Cristo Señor, en Cristo Jesús. Guíanos, Padre, a ellos y a nosotros, en esa amistad profunda, en ese amor profundo como hermanos que somos en Cristo. Te damos gracias por sus vidas y los bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, mis hermanos, y pues dense un abrazo así como mi hermano y yo.